yo hago, o sea, he intentado como evitar el cine kinky, es decir, creo que la peli es otra cosa. En el momento que la ves en el cómputo general, es cierto que al final yo intento contar otro tipo de historia, parte desde un barrio que puede tener una conexión directa con este tipo de cine, ¿no? Reconocible de Deprisa, de Saura y demás, pero creo que el tono que yo buscaba era otro, ¿no? Pero para mí cuando yo empecé a escribir en la pandemia, era hablar no de mí, porque no es nada autobiográfica, pero sí de alguna manera por donde pasa la película desde el principio hasta el final. Yo lo he escrito desde mí, desde mi alma, junto a Débora François, y desde cosas que yo he sentido. Es decir, yo sí me he criado en una periferia, de la periferia de Barcelona, los lugares que salen al principio de la película los conozco, tenía amigos allí. Es decir, he vivido mucho el barrio, he vivido esa música que suena, que la recuerdo de mi infancia, ¿no? Con 16, 14, 15 años. Ese viaje a Madrid que hacen, hay algo también ahí mío que yo hice en su día, aunque nada tiene que ver con lo que les pasa a ellos. O sea, quieras o no, al final escribiendo he tirado de mí y de Débora lo mismo, ¿no? Hemos buscado dentro de nosotros para contar esta historia. Sí, yo lo que hago es, les mando un primer tratamiento, no recuerdo las páginas que tenía, había bastante ya, y les paso un dossier, al final también con fotografías de cine en concreto, de películas que podían tener un sentido para mí, y hago también como un mini tráiler de películas en general para que viesen un poco el tono de la película. En ese tráiler había mucho documental también, que yo me he sumergido para el mundo del graffiti, que no hay mucho cine, por eso me interesaba que Óscar fuese grafitero en la peli. No hay muchas historias de grafiteros, artistas que al final se expresan desde la pintura. Y había de todo, es decir, había cine francés, había pelis americanas independientes, Waves, American Honey, cine independiente, había cosas de los Dardenne. Es decir, ha habido como una mezcla que es mía, cinematográfica también, que tiene que ver con un cine más realista, más de estar encima de los actores, y a la vez también pues elevar, ¿no? En una atmósfera, un poco como pasa en la película, sobre todo con los dos personajes cuando llegan a Madrid, elevar la peli a un lugar no comercial, diría, pero sí elevo la relación de ellos dos. Entonces, bueno, referencias hay muchísimas, pues hay algunas que no se pueden decir ya digo, los Dardenne, para que no haya una comparación, ¿no? Pero bebo mucho... Pero todos los documentales que se ve con la cámara en mano. Sí, no, eso lo tenía clarísimo, lo tenía, o sea, lo que quiere, los tecnicismos, el tecnicismo de la película, el cómo quería yo rodar, sí tenía muy claro que era una cámara constante de seguimiento a los actores, ¿no? Y estar como bastante encima de ellos. Esto tenía que ver en estar en la cabeza de Óscar, en el personaje de Óscar, estar encima de qué le pasa, ¿no? De que hay algo como que aprieta casi. Y después tampoco hemos jugado mucho, no a la impro, pero a dejarlos volar. Había actores no profesionales, que yo quería la frescura de ellos. Entonces constantemente a veces hay cosas que están grabadas de los ensayos, hay cosas que están grabadas, hay planos que no estaban ni interpretando ellos, ¿no? Entonces quería vivir constantemente de no perderme nada, y esto te lo da la cámara al hombro, y yo no quería que estos actores no profesionales fuesen a una marca, estuviesen como encorsetados. Yo quería que volaran y disfrutaran. Entonces ha sido también un poco esa idea desde el primer momento con el vídeo de foto, que era primero los actores, después la luz, después la historia. O sea, lo primero eran ellos constantemente, sí. O sea, es una peli pequeña, es un guión sencillo, o sea, es un guión que yo tampoco quería contar la historia de estos chavales, quería contar la historia del personaje de Óscar, después se une Bio, y cómo son, ¿no? O sea, tampoco quería ir más allá. Al final me considero también director de actores, y trabajar con ellos era como lo más importante para mí, ¿no? Crear esta historia junto a los protagonistas. Sí, empezó en la pandemia porque tenía la curiosidad ya de hacía tiempo, siempre, y a Óscar le había dicho, algún día si hago una peli, tenía la necesidad de dar un salto. Me gusta vivir un poco como en el riesgo, es decir, es donde me siento como vivo, y la dirección era uno de esas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que no te llega un guión, la gente no sabe realmente qué quieres dirigir, y dije, me pongo a escribir, y de repente todo sucede, la magia aparece, y se convierte en un sueño el que esté a punto de estrenar Mi soledad tiene alas. Pero bueno, el dirigir o sea, yo he construido la casa más escribiendo desde el primer ladrillo. Tú como actor llegas a la casa que está hecha y acabas o de decorarla o acabas, o sea, acompañas, pero aquí haces absolutamente todo. Además, en mi exigencia, obsesión, en mi manera de ser, he querido controlar todo. O sea, por dónde pasaba la película, no quería dejar nada a encontrarme en rodaje y decir, hostia, que esto no lo había visto, es que dejé... O sea, sí he querido como a ser partícipe
de todo, porque a la vez lo que me ha hecho es aprender muchísimo. La diferencia es que como actor al final llegas al set, haces unas semanas de ensayos, ruedas, te vas y ya se acabó. Pero la película sigue y antes ha empezado hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando eres actor estás como mirando por una mirilla y ves los ojos solo del director, de le estoy gustando al director, ¿no? Haces un viaje con él. Aquí ahora lo que me ha pasado y donde lo he visto ha sido rodando con Rodrigo Cortés. Claro, veía el set de rodaje en panorámico. Yo veía a Rodrigo Cortés, el director o al equipo, de otra manera. La relación mía con el director o con el equipo ya era distinta, es decir, cambia todo. O sea, lo que me han regalado es ver el cine desde dentro absolutamente y hay algo de creación, hay algo muy interesante y que he aprendido muchísimo sobre el cine que creía que sabía y de repente no, hasta que no llegas a dirigir no entiendes realmente a lo mejor del todo de qué va, ¿no? Esta profesión. Candela es un viaje de 1 año y pico, o sea, hasta descubrirla. Y Candela, la definición más fácil es que ella no quería hacer el casting. Ella dijo que no, ella no había hecho ningún casting, no era actriz, hacía música con amigas y tal, en un grupo, pero todavía como muy pequeño, muy amateur. Porque no se decía que yo era el director, ¿no? En el casting era como para no poner nerviosos a esos chavales que no son actores, era como decir que es Mario, a lo mejor llega en el casting y además el casting no estudiaba en separatas, no había un texto, era más jugar con ellos, quería ver el talento realmente que tenían cada uno, ¿no? Eran improvisaciones, juegos. Y Candela no quería hasta que le dicen, oye, mira, pues Mario, ¿sabes? O sea, ve y al final fue, ¿no? Que no quería realmente. Y cuando llega veo a una niña como súper tímida, ha cambiado mucho Candela en este tiempo. Y se fue y tal, y estábamos ahí el equipo de casting y era como, hostia, tiene algo, tío, pero claro, está ahí, que no sale, ¿no? Y digo, pero esto es salvaje lo que tiene ella dentro y tiene mucho que demostrar y tiene mucho talento. Y de repente en la siguiente prueba le hice como 4 o 5 pruebas. Creamos una serie de improvisaciones, el psicólogo se llama, para intentar ver qué hay ahí, ¿no? Con respeto siempre, con cariño, y salió todo lo que lleva dentro. Entonces Candela es raza. Candela es como la pureza que yo veía al escribir el guión y esa pureza del barrio que hay al principio, es ella, ¿no? Y además hay algo con mucho carácter. Débora y yo, aunque ella hay un momento que lo sigue a él, pero creo que se entiende que lo sigue en un momento dado se queda por amistad. Yo quería una tía fuerte, y Candela eso lo tiene a raudales, ¿no? Quería una protagonista con esa fuerza y con una toma de decisiones y que ella se queda porque quiere. Entonces había algo ahí que a mí ella tiene esa energía, o sea, Candela, y además hay algo muy bonito en Candela que si realmente la conoces no es como el personaje. Ahora es un poco más porque yo creo que la ayudamos a abrirse, pero Candela construyó un personaje. Candela se abrió y me dio todo, entonces ha sido increíble ver a una actriz nueva que parece que la ves en pantalla y yo ahí sí soy objetivo, parece que lleva más pelis, la frescura, cómo controla la cámara, cómo controlaba todo, o sea, ha sido un regalo tener a Candela, Óscar Farid, todos los otros actores que tienen poquito, pero de repente te regalan perlas. O sea, yo creo que ves la peli y la peli, como decía antes, es una peli pequeña, yo no espero tampoco, y hay gente que le va a gustar, hay gente no, depende del género que te guste, pero yo creo que puedo ser objetivo y he luchado porque ellos estén bien y a mí me parece que los actores están, yo creo que sí, o sea, y son mis niños y lo digo tal vez por eso, pero yo creo para mí lo más importante era ellos, y si a ellos te los crees, te gusta más el guión o no, los vas a acompañar en el viaje, de alguna manera, te van a tocar en algún lugar. Entonces para mí lo más importante era eso, la película estaba en los protagonistas. Bueno, con ellos, con el equipo no exigente, porque yo lo que quería con el equipo era crear una familia, era mi primera peli, me tenían que ayudar. Entonces yo quería que cada persona que viene en el equipo aportase algo, y creo que esto es necesario, no es un trabajo en equipo. Con los actores al principio era un poco más exigente, es decir, con ellos son jóvenes, ya los ves como son, o sea, la energía que tienen y demás, hay que canalizar, hay que llevarlos por un tubito y ese tubito no tienen que salir de ahí, porque tienen que estar concentrados. Entonces yo desde que empezamos ya ensayo les dije, no hay móviles, si hay móviles es música, no hay
mirarse en la pantalla del combo lo que se está grabando, os quiero en ese lugar, vosotros tres disfrutad, porque tenían que ser ellos los amigos. El equipo yo lo avisé de que cuidaran mucho a ellos, que eran, ¿no? Es la magia y ahí está la peli, y que estuviesen concentrados. O sea, hubo una serie de cosas que yo sí les pedí, les dije, os digo esto porque yo trabajo así y es lo que os voy a pedir, que vayáis por es muy bonito lo que vamos a hacer, y si os sumergís de verdad y intentáis crear personajes y vivís esta historia al máximo, os puede cambiar un poco la vida de alguna manera, ¿no? En lo emocional. Y es cierto que he flipado, y sobre todo con Óscar. Óscar es verdad que soy su hermano mayor, entonces lo que le hablamos él y yo es que yo no lo quería tratar ni para bien ni para mal de una forma diferente a los demás, él tenía que estar tratado de la misma manera. Entonces yo era el director, durante esos yo no quedaba con él, no íbamos en el mismo coche o no hablábamos de la película, o sea, lo tenía como un actor más. Es cierto que había indicaciones como anécdota, yo soy muy directo, es decir, yo como director es cierto que es esto y es esto, o sea, no, es que estoy sonriendo, ejemplo tonto, demasiado, me da igual, es que no sé por qué no sonríes, o sea, tienes a tu amigo haciéndote una broma, vive la broma y ya está, ¿no? Pásatelo bien. Te lo tengo muy claro, pero es verdad que había a lo mejor indicaciones que no podía darle, porque soy su hermano mayor, y a lo mejor es verdad que emocionalmente choca, mi hermano me está, o sea, claro, lo traspasas a otro lugar, no solo al director, sino al emocional, me está diciendo que no lo estoy haciendo bien, y a la contra también. Entonces trabajaba con mi equipo, estaba Débora, estaba Gerard, y eran ellos los que le iban a decir a Óscar, oye, esto tal, prueba esto otro, ¿no? Para que estuviese también tranquilo. Los hemos intentado proteger muchísimo, o sea, era mi afán, porque al final yo soy actor y sé la vulnerabilidad que sientes delante de las cámaras. O sea, te sientes todo el rato observado, lo estoy haciendo bien, mal, está ahí el equipo, estás todo el rato al borde de hacer el ridículo. Es verdad, ser actor es estar completamente al borde de hacer el ridículo y estás ahí luchando contra eso. Entonces ha sido muy especial el viaje con todos ellos. Sí, sí. La guerra. Pero una guerra preciosa. Es decir, nosotros los soltamos en Gran Vía, en Cibeles, los soltamos, pero Madrid fue increíble, los soltamos en Cibeles y de Cibeles hicimos Gran Vía y llegamos andando a 2 de Mayo, grabando, o sea, son 40 y pico minutos. O sea, todo lo que vemos cuando llegan a Madrid es desde Cibeles andando sin cortar hasta la Plaza 2 de Mayo, que llegan y hace esa secuencia que están sentados los dos. Es un espectáculo de grabar en la calle al final y es ir a favor de todo eso, igual que en La Mina, por ejemplo, que era más barrio y demás, fue increíble, o sea, la gente, todas las personas de La Mina, sale muchísima gente que nadie es actor, o sea, son Óscar y Francisco, todo lo demás son no actores, pero yo necesitaba sumergirme en eso para que la peli respirase verdad. O sea, cuando ellos están en el barrio y uno de los planos que más me gusta, que es cuando ellos dos van caminando y se encuentran le va contando lo de la Francesca al principio de la película, lo que está pasando en el barrio, hay una señora que está mirando. Yo necesitaba esa verdad, igual que en todas las localizaciones. Vuelvo a lo mismo, he sido muy exigente en las localizaciones, para mí eran como fotografías que yo tenía en mi mente, ¿no? Y para mí eran como muy importantes. Había algo también no solo en la dirección de actores, sino con Edu Canet, que es su primera peli como director de fotografía, que queríamos tener fotos. Y creo que hay momentos muy chulos, o sea, cuando están los tres apoyados y pasa el tren, o sea, creo que hay postales que buscábamos también esa cinematografía dentro de la peli. Y después el estar encima y demás, pues era lo que decía antes, no perderme absolutamente nada de ellos. Cuando hay un momento y así hago bastantes planos, que Óscar está mirando en la cocina el reloj que está parado, es Óscar mirando el reloj que está parado, no sabía que estábamos grabando, no estábamos... Entonces hay mucha cosa de eso, de captar momentos que ellos estaban viviendo de una manera real.